En un video anterior en el que hablé sobre hidratación y deporte, les mostré todo lo que hay que saber con respecto a la reposición de agua, especialmente en aquellas disciplinas en donde uno pasa mucho tiempo en movimiento, como por ejemplo las carreras de larga distancia. Y en ese video, a forma de ilustración, salí con la camarita a correr 25 kilómetros y le mostré por dentro cómo es. Y en ese momento, bueno, ustedes vieron que más allá de tomar agua, yo también repongo azúcares con geles deportivos y electrolitos con pastillas de sal. Y eso se ve que despertó bastante curiosidad por parte de los que vieron este video, porque muchos me dejaron en la caja de comentarios preguntas con respecto a eso. Así que bueno, primero muchísimas gracias a todos los que se tomaron el trabajo de dejarme la preguntita. Y debido a que el contenido sería mucho para abordarlo en un solo video, para hablar de las dos cosas, pastillas de sal y geles, he decidido partirlo en dos y hoy voy a hablar de geles y en un video futuro voy a hablar sobre pastillas de sal. Así que sin más demoras, empecemos. Los geles deportivos básicamente se utilizan para disciplinas que van a demandar mucho tiempo en movimiento y sirven básicamente para reponer hidratos de carbono, sobre todo eso. No quiere decir que los geles no tengan otra cosa, como por ejemplo electrolitos, aminoácidos o cafeína. Ya voy a hablar un poquitito más de eso, pero el componente principal de los geles son los hidratos de carbono. Estos geles se tienen que utilizar siempre durante la actividad física. No tienen utilidad para tomarlos antes de la competencia o de la actividad física larga, ni tampoco sirven para hacerlo después. Y empecemos por el principio. ¿Por qué deberías de considerar usar geles deportivos si lo que te interesa es justamente hacer algún deporte de resistencia cardiovascular? Bueno, hay bastante ciencia detrás de esto y ya se sabe desde hace bastante tiempo que a partir de la hora de actividad física, nuestros depósitos de glucógeno, que son los depósitos de azúcar en el músculo, ya empiezan a decaer. Por lo tanto, si vas a hacer alguna actividad física de movimiento permanente que dure más de una hora, tenés que considerar el uso de estos geles. Y en el sentido opuesto, cualquier tipo de actividad física que dure menos de una hora no demandaría la necesidad de la utilización de los geles. Por supuesto que estos números son aproximados. No quiere decir que si vas a hacer un entrenamiento de 65 minutos, sí o sí tenga que comer un gel. No, de hecho, cuando es así, cuando son entrenamientos con un poquito más de 60 minutos, yo les diría que dejen de lado el gel y también entrenen al cuerpo a utilizar otras fuentes de energía, como por ejemplo las grasas. Entonces, con su alimentación normal del día, deberían de poder soportar ese tipo de entrenamientos y entonces están entrenando al cuerpo a aprender a hacer ese switch, ese cambio hacia otras fuentes de energía. Pero por supuesto, si vas a estar ya una hora y media, una hora 45 o más, yo te diría que sí, en ese caso ya estemos pensando en la utilización de geles. Y se ha visto que aquellas personas que están en ejercicio permanente, luego de la hora van a necesitar un aporte entre 30 a 60 gramos por hora. Perdón si por ahí me pongo muy técnico con estas cosas y doy muchos números, que yo sé que puede ser confuso, pero la realidad es que si lo que te interesa es mejorar tu performance, no existe otra más que ponerse a hacer números, cálculos y prestar atención a estos detalles, porque justamente sobre eso gira toda la indicación de lo que hacemos. Los geles en particular tienen entre 25 y 30 gramos dependiendo la marca. Este que yo uso, que es una marca muy popular, que se llama GU, tiene 23 gramos de azúcar. O sea que ustedes ven que si voy a consumir, por ejemplo, este gel y quiero seguir las guías como les mencioné, yo debería de considerar tomar uno de estos cada 30 a 35 minutos. Y respetar los tiempos es muy importante porque si te salteas una toma, no quiere decir que en la próxima vas a tomar dos juntos y es lo mismo, no. Porque el intestino tiene una determinada capacidad de absorción, tiene un determinado número de receptores de los azúcares. Entonces, no es lo mismo tomar
uno cada media hora que dos juntos a la hora. Es muy probable que si haces esto segundo te caiga mal y te dé mucho cólico y hasta ganas de ir al baño, justamente porque vas a acumular demasiado azúcar en el intestino que no se va a absorber y eso va a empezar a darte mucho disconfort intestinal porque empieza a pasar agua hacia la luz intestinal y empieza a activarse la motilidad intestinal y puede ser un caos, te puede arruinar el entrenamiento o arruinarte la competencia. Recapitulando, tenés que tener en cuenta cuántos gramos estás consumiendo y cada cuánto, y eso se entrena y se practica. Hay que ver si tenés la capacidad de tolerar, por ejemplo, un gel cada 30-35 minutos o si te resulta muy pesado. Segunda cosa a tener en cuenta, y de nuevo, perdón si me pongo muy técnico, pero bueno, es lo que hay que saber, es qué tipo de azúcares utilizan los geles. La gran mayoría va a utilizar dos, uno que se llama maltodextrina y el otro que se llama fructosa. La idea básicamente de esto es aportarle al cuerpo distintos tipos de azúcares que se absorben en distintos momentos, entonces la curva de azúcar en sangre nunca hace un pico súper alto, que no es algo que queremos hacer, no queremos hacer picos de azúcar porque así como sube el azúcar, también después, seguidito por detrás, va a subir la insulina, que hace bajar el azúcar, y por lo general un pico alto de azúcar es seguido por un pico alto de insulina y así como sube rápido, baja rápido. Entonces, eso tenemos que evitar durante la carrera y para eso, como les decía, estos geles tienen tipos especiales de azúcar que se absorben más lento, entonces la curva va ascendiendo lentamente y nunca hacemos esos picos que tan mal nos puede hacer desde el punto de vista metabólico. Por eso es que creo que los geles muchas veces son mucho mejor que consumir frutas o bueno, o algún tipo de dátil o algo durante la carrera, porque tenemos cantidades controladas de azúcar y el tipo de azúcar que mejor nos hace al cuerpo para una competencia. Y por otro lado, también es muy poquito el volumen que vamos a introducir en el tubo digestivo, que por ahí para introducir la misma cantidad de gramos de azúcar tendríamos que meter más volumen de comida en el tubo digestivo y puede resultar pesado eso mientras corremos. Y como les decía, comer geles no es para cualquiera, hay que practicarlo porque no son muchas veces particularmente deliciosos. Dependiendo de lo que tenga, puede variar mucho la consistencia y también el sabor. Ejemplo, muchos de estos geles, y el que yo uso lo tienen cafeína. Y la cafeína, si bien está demostrado que en ciertas dosis mejora el desempeño deportivo, también le puede cambiar mucho el gusto. Y créanme, yo he probado geles con cafeína que fueron horribles, muy difíciles de tragar por lo feo. Y eso también es un factor que hay que tener en cuenta. En general, no necesitamos aportes durante la carrera, pero cuando los geles tienen aminoácidos se hacen como más duritos y en particular a mí me gusta más así. Pero bueno, eso es una cosa muy personal que de nuevo hay que practicarla. Y lo otro que les había dicho con respecto a los geles, que los geles también tienen electrolitos, la gran mayoría, pero en realidad casi todas las marcas tienen muy poquito de electrolito para lo que uno generalmente pierde en una competencia. Y es por eso que han salido las pastillas de sal, que en el caso mío yo utilizo cápsulas de sal, esta es la marca que yo utilizo, que hacen que la reposición de electrolitos sea mucho más correcta y fácil que con los geles. En conclusión, ¿todos deberíamos de consumir geles? La respuesta es no. Los geles deportivos no sirven para todos los deportes, sino para las disciplinas que demandan estar en movimiento permanente durante mucho tiempo. Y cuando digo mucho tiempo, hablo de por lo menos una hora. Recordar que si vas a estar en movimiento menos de una hora, los geles deportivos no te suman nada. Los geles deportivos sirven sobre todo para reponer azúcares durante la competencia y deberíamos de estar incorporando entre 30 a 60 gramos por hora, lo que equivale a 1 a 2, incluso 3 geles en algunos casos por hora. Siempre teniendo en cuenta que existe un límite en lo que el cuerpo puede asimilar por toma y eso hay que practicarlo. Si bien existen ultramaratonistas y deportistas de élite de ultradistancias que llegan a consumir hasta 90 gramos por hora,
Eso no se aplica para la población en general y es algo que eventualmente se puede llegar a hacer, pero después de mucha práctica. Otra cosa es que los geles tienen distintas consistencias y sabores y eso es algo que también se debe de practicar y mi mejor consejo es nunca coman un gel en una carrera que no hayan probado antes. Y un dato no menor que casi me olvido de mencionar es que son bastante baratos. A mí, por ejemplo, la caja de geles Q, esta, que trae 32 paquetes, la conseguí por Amazon a menos de $50 canadienses. Las cápsulas de sal que les mostré, que trae 100 cápsulas, pagué un poquito más de $20 también por Amazon. Así que me parece que son suplementos deportivos que suman un montón, que ayudan muchísimo a mejorar el desempeño y a sentirse mejor en competencia y también en los entrenamientos largos y que lo podemos conseguir relativamente fácil y relativamente baratos. Es imposible entender esto de los geles y cómo usarlos si no tenemos un entendimiento básico de lo que son los hidratos de carbono y la relación con el deporte. De eso ya hice un video que te dejo ahora en pantalla para que vayas a chequearlo. Muchísimas gracias por estar ahí. Considera suscribirte para que recibas una notificación cuando siga subiendo videos relacionados a estos temas que te interesan. Nos vemos muy prontito en un próximo video de este canal.